Este artículo fue publicado en el 2016, hace 5 años, en la revista Kicknam del Museo de Historia Natural de la Universidad Antenor Orrego de la ciudad de Trujillo. Y básicamente hace un análisis al manuscrito conocido como La leyenda de Nailán. Pero además de ello, también se hace una revisión de las posibles motivaciones que pudieron tener los actores principales en la redacción de este manuscrito. Nos referimos a don Miguel Cabello de Balboa y a don Martín Farrochumbi. Como es conocido, con la llegada hispana a América, se inician los primeros registros históricos en manuscritos llamados crónicas. Y en estos documentos, hoy en día, se evidencia una manipulación que por largo tiempo se mantuvo ignorada, puesto que muchos de estos manuscritos buscaban beneficios personales y otros estarían justificando acciones censurables por parte de soldados, sacerdotes, mestizos e incluso indígenas. Estos documentos, que fueron impresos, publicados y promocionados, tenían una perspectiva moralizadora e idealista a favor de la corona o de la iglesia, siendo así que la verdad oficial de aquella época no podía ser contradicha, pues se reprimía incluso hasta con la muerte. La administración de aquellas épocas tenía como un filtro principal y riguroso a la Santa Inquisición. Bueno, a grandes rasgos, este era el escenario en el tiempo que fue escrito la narrativa de Nailán, que en resumen trata sobre la llegada de un personaje con su séquito a las costas de Lambayeque. Dentro de sus servidores o seguidores se detallan sus nombres y actividades o funciones que cumplían, como era el ver la ropa del señor principal, ver su anda, esparcir polvos de conchas por donde pisar este señor, etc. Es así que este personaje llamado Nailán y su séquito se instalan en la costa de Lambayeque y construyen un templo en donde colocan un ídolo de piedra verde que traía consigo este señor, al que le llamaban Yampeyec, que quiere decir figura y estatua de Nailán. Bueno, después de muchos años de paz en estas tierras, Nailán muere y sus allegados lo sepultan secretamente para después decir a sus seguidores que le había crecido alas y había desaparecido. A Nailán le hereda su gobierno su hijo mayor llamado Siún, quien tuvo 12 hijos varones y una copiosa descendencia, en la cual destaca un personaje en particular llamado Fempeyec, el cual tuvo la idea de cambiar de lugar al ídolo Yampeyec dejado por Nailán, y es cuando se le aparece el demonio en forma de mujer que lo seduce y duerme con ella, aconteciendo posteriormente lluvias jamás antes vistas durante 30 días y posteriormente un año de esterilidad y hambruna. Los sacerdotes y principales culparon a Fempeyec de estas desgracias y lo ataron de pies y manos y lo echaron en las profundidades del mar, acabando así con la descendencia de los señores naturales del Valle de Lambayeque. Pues bien, este relato actualmente se ha institucionalizado como la partida de nacimiento de la cultura lambayeque. Los investigadores que sostienen tal hipótesis a la fecha no han presentado un sustento válido y menos aún una evidencia arqueológica que corrobore la narrativa con un evento histórico prehispánico. Ahora rápidamente vamos a analizar a sus autores principales, como fue Cabello de Balboa, el que lo escribió, y Martín Farrochumbi, el que cuenta la narrativa. Don Miguel Cabello de Balboa se presume que nació entre 1530 y 1535 en Málaga, en España, y en su juventud fue un soldado que participó en las guerras de Francia y de los Países Bajos. En 1566 viaja a las Indias Occidentales y se ordena de clérigo presbítero. Posteriormente, en 1577 se le encomienda la misión de interceder en la provincia de La Esmeralda, actualmente territorio ecuatoriano, para apaciguar a un grupo de afros y nativos que mantenían la zona liberada del yugo hispano. El líder afro era don Alonso Illescas, al que se le ofrecía el perdón del rey y el título de gobernador de La Esmeralda, pero las negociaciones no tuvieron éxito y la misión queda frustrada.
Ya en 1581 Balboa se encontraba en Lambayeque con dirección a Lima, y en la encomienda de Túcume de su amigo Juan Roldán Dávila, acopia un curioso relato contado por el nativo descendiente chimú, don Martín Farrochumbi. La conversación trataría de un personaje y de su dinastía foránea que habrían llegado con su séquito por el mar, estableciéndose en lo que hoy correspondería al área de Lambayeque, y al personaje se le llamó Nailán. Cabello de Balboa formaba parte del grupo de teólogos y filósofos que desde la llegada de Colón en el siglo XV asumieron el reto de encontrar una explicación que determine el origen de los nativos occidentales, puesto que a esas fechas, estamos hablando de 1492, la distribución de los humanos en los continentes conocidos como Europa, Asia y África ya estaban resueltos con los descendientes de Noé. Es por ello que al encontrar un nuevo continente poblado de humanos, el difusionismo evangélico podría ser cuestionado si no se encontraba una explicación compatible entre la historia del Antiguo Testamento y la del continente americano. Balboa, como todo religioso de la época, tenía la misión tácita de encontrar evidencias bíblicas en las historias nativas, pues sería fundamental para poder sostener que los indígenas también eran descendientes de Adán y Eva, evitándose la esclavitud a la que muchos españoles deseaban en caso de no ser reconocidos como humanos con derechos. Pese a que ya en 1537 el Papa Pablo III promulga la bula Sublimis Deus, en la que establece el derecho y la libertad de los indígenas. También ya existían las leyes de Indias, que se actualiza en 1551 en la Junta de Valladolid. Sin embargo, aún existía la necesidad de buscar argumentos que consoliden el difusionismo evangélico. Siendo así, Balboa identifica al Perú y a los nativos americanos como la tierra y los descendientes del patriarca bíblico Ofir, y no fue el único cronista o teólogo que sostenía tal hipótesis, pues la extraña tierra que benefició de oro y piedras preciosas y maderas exóticas a Salomón en la construcción del Templo de Jerusalén compatibilizaba con la riqueza encontrada en las nuevas tierras. Y más aún cuando Salomón decía que esas riquezas las traía en barcos de lejanos parajes que él nunca dio a conocer. Nos preguntaríamos si serían los americanos los descendientes de los judíos que Salomón envió para explotar las minas de Ofir. Bueno, la narrativa de Nailán que suscribe el presbítero Balboa se encuentra en su manuscrito llamado Miscelánea Antártica, el que permaneció inédito hasta el siglo XIX, y la obra se divide en 3 partes y trata desde la creación del mundo, el episodio de Caín, los hijos de Noé tras el diluvio universal, los indígenas como descendientes de Ofir, etc. Y ya en la tercera parte se encuentra la narrativa de Nailán, además de otros hechos asombrosos como la existencia de monstruos de la antigüedad que él llama otras curiosidades y secretos naturales, finalizando con la historia de los incas, la guerra entre Huáscar y Atahualpa hasta la llegada de los españoles. Pues bien, luego de conocer algunos aspectos de la vida de Cabello de Balboa y de cómo se pensaba en la época colonial, hemos examinado algunos momentos importantes de la narrativa de Nailán, y el primero se refiere al momento de la muerte del personaje principal, que en la narrativa dice lo siguiente: le vino el tiempo de su muerte, y porque no entendiesen sus vasallos que tenía la muerte jurisdicción sobre él, lo sepultaron escondidamente en el mismo aposento donde había vivido, y publicaron por toda la tierra que él, por su misma virtud, había tomado alas y había desaparecido. En estos párrafos se puede notar que Cabello de Balboa no realiza una verdadera transcripción de lo que posiblemente le estaría contando Martín Farrochumbi. Más bien hace una interpretación personal, desmitificando al personaje al develar el ardid o la mentira. Es decir, que no le crecieron alas,
ya que fue sepultado escondidamente. De suponer que en la conversación con el nativo Martín Farro ambos llegaran a esa conclusión o interpretación, faltarían otros detalles muy relevantes que pudo tener la narrativa, como por ejemplo, hacia dónde se fue cuando le crecieron alas. Se fue al cielo, al mar, a los cerros, etc. Esta parte se ha omitido y simplemente se dice que le crecieron alas y desapareció. Es propio señalar en este punto que algunos autores e investigadores contemporáneos agregan lo suyo y dicen que le creció alas y se fue al cielo. Error que se debe corregir, puesto que esto no lo registra la narrativa de Balboa, y sobre todo porque en la cosmovisión andina los muertos nunca iban al cielo. Su lugar sería el mundo de abajo, el Ucupacha o inframundo, ¿no? Otro punto para analizar importante es cuando Fenpeyek, el descendiente de Nailán, es tentado por el demonio en forma de mujer con la cual copula. La narrativa dice: se le apareció el demonio en forma y figura de una hermosa mujer, y tanta fue la falacia del demonio y tan poca la continencia del Fenpeyek que durmió con ella. En estos párrafos es evidente una contaminación occidental, puesto que el demonio como concepto y figura no existía en el mundo andino, y tampoco las tentaciones con formas femeninas que terminen en cópulas pecaminosas y castigos divinos. Esto tiene un contenido moralizante y evangelizador. Tanto el demonio como los ángeles, el cielo, el infierno o el purgatorio no pertenecen a la cosmovisión andina. Fueron escenarios cristianos obligados a registrarse en el inconsciente colectivo durante el dominio hispano. Acá también es importante recordar que el término quechua supay, que en su traducción ajustada al español significa demonio o maligno, es bueno aclarar que el término supay denota a la fuerza terrenal que habita en el inframundo o en el Ucupacha. Es el animus responsable de la fertilidad, el que mantiene el equilibrio de los opuestos complementarios, como el nacimiento y la muerte, etc. Y es notorio que los hispanos de la conquista no entendieron la amplitud filosófica del término y simplemente lo acuñaron para definir al demonio bíblico. La narrativa también recuerda un diluvio de 30 días jamás visto en estos lugares y un posterior año de mucha esterilidad y hambre que acontece como castigo del pecado cometido por Fenpeyek. La narrativa dice: comenzó a llover, cosa que jamás habían visto en estos llanos, y duró este diluvio 30 días, a los cuales sucedió un año de mucha esterilidad y hambre. Cabello de Balboa recoge la narrativa en 1581 en Lambayeque, y a esa fecha habían pasado solo 3 años de la primera experiencia que tuvo la colonia hispana con el fenómeno del niño. Esto se registra en una probanza de los nativos de Lambayeque en 1580, redactada por el escribano Francisco Alcócer, en la que se toma el manifiesto al nativo Martín Farro Chumbi, es decir, el mismo que cuenta la narrativa de Nailán a Balboa. Bueno, en las 14 preguntas que se le realizó a Martín Farro, él narra lo desastroso del fenómeno, las lluvias intensas y los ríos desbordándose de sus cauces, las casas de adobe que colapsaban, así como la catedral de Lambayeque destruyéndose totalmente. Muchos poblados como Saña o Túcume fueron afectados por el diluvio, que es el término que emplea para detallar el fenómeno. Y en la 9ª pregunta, él responde que fue testigo
y vio cómo llegaron las plagas posteriores a las lluvias, tan semejantes como las plagas de Egipto, término empleado que posiblemente le recordaría las doctrinas bíblicas, puesto que Farro Chumbi en ese momento contaba con 39 años, mostrando un claro adoctrinamiento cristiano recibido desde su infancia. Martín Farro describe que las plagas eran de grillos, langostas y gusanos verdes y negros que destruían lo poco que quedaban de las siembras, agravándose con la aparición de multitudes de ratones, algunos hasta el tamaño de conejos medianos, generando escasez de alimentos y creando hambruna. Estos hechos históricos, aparentemente desvinculados de la narrativa de Nailán, son apreciables, puesto que vemos a los narradores, Farro Chumbi y Balboa, en otros escenarios en los que ponen de manifiesto su forma reflexiva de ver el mundo en aquel momento. Es claro que existe un perfil doctrinal que podría estar forzando el real y auténtico contenido de la narrativa oral de Nailán. También existe un relato recopilado por el peruanista Enrique Bruning en 1848 que narra el suceso acontecido en una noche de diciembre de 1536 con el cacique de Lambayeque Chucuyuli, el cual, debido a su disposición servil con los españoles, es condenado a muerte por sus coterráneos indígenas. Estos lo sorprenden en su casa, atándolo de manos y pies, y luego de envolverlo en mantas y tapetes, es arrojado al mar de la playa de San José. Lo interesante de este relato es que Chucuyuli se consideraba tataranieto de Nailán y fue padre de Ana Cocras Chumbi, que fue pariente y esposa de Martín Farro Chumbi. Es curioso, pero nos preguntamos si es que podría tratarse de una coincidencia que el informante de Balboa tuviera alguna relación con hechos familiares un tanto similares a la narrativa de Nailán como lo acontecido a Fempeyek. Continuando con el análisis, observamos que también se menciona a un descendiente de 12 hijos que tuvo Xiun, ¿no? Es decir, el hijo mayor de Nailán en su mujer y concubinas, ¿no? La narrativa suscribe su hijo mayor Xiun, el cual casó con una moza llamada Solsoloñi, y en esta y otras concubinas tuvo 12 hijos varones. Cada uno fue padre de una copiosa familia. Es posible que Balboa o Martín Farro en estos párrafos nos estarían recordando a los 12 hijos de Jacob que tuvo con su esposa y concubinas, o a las 12 tribus de Israel. Finalmente y sin ánimo especulativo, mencionamos una curiosa observación cuando se nombra al ídolo de piedra verde que trajo Nailán y lo depositó en un templo llamado Chop. Algunos investigadores presumen que pudo ser una esmeralda, piedras que no existen en territorio peruano, pero podríamos preguntarnos si no sería que afloraron los recuerdos en Balboa cuando estuvo en la provincia de Esmeralda, en el Ecuador, y el afro Alonso Illesca le ofreció enseñar las minas de piedras verdes llamadas esmeraldas. Continuando con un segundo cronista que también recoge un relato llamado Ñamlán, como es don Justo Modesto Rubiños y Andrade, que fue también un criollo licenciado presbítero, nacido en Lambayeque en 1724.
Bueno, él nos deja la narrativa de Ñamlán, que es muy similar a la recogida por Cabello de Balboa, pero no pormenoriza detalles y tampoco describe sucesos fantásticos o hechos pecaminosos con castigos divinos. Simplemente se describe la llegada de un jefe vencido después de una guerra acontecida posiblemente en la isla de Puná, en Ecuador, llegando en su flota tras varios días de navegación hasta la desembocadura del río Lambayeque, donde se estableció creando una dinastía que duró mucho tiempo, extendiendo sus dominios a Motupe y Olmos y llegando hasta Tumbes. El cura Rubiños detalla la traducción de la palabra Ñamlán al castellano y que sería ave o gallina de agua, lo cual no hace Cabello de Balboa desconociendo el verdadero significado de la palabra Ñamlán. Sin embargo, los investigadores sostienen que por su similitud en las consonantes se trataría del mismo personaje y que tendrían igual significado, más aún si estos llegaron vía marítima, que le da un mayor sentido al nombre. Finalmente no podemos dejar de mencionar al obispo Carlos Marcelo Corne y Velázquez, nacido en la ciudad de Trujillo en 1564, al que se le atribuye a copiar otra narrativa similar a las anteriores, pero acontecida en las playas de Pacasmayo, y que se refiere a la llegada de un personaje, también vía marítima, en balsas de palos, con una flota de guerreros que se asientan en el Valle del Chimor, conquistándolo y creando la dinastía del Gran Chimú. Su nombre fue Tacainamo y según esta narrativa es considerado el primer soberano y constructor de la ciudadela de Chanchán. Las variables que comparten las tres narrativas hablan de un personaje importante que aparentemente tendría la misma tradición cultural, como la de esparcir polvos de conchas marinas, que lo hace Nailán y Tacainamo, o su tecnología naviera en la construcción de balsas con troncos flotantes, su llegada vía marítima y su posible origen en nororiental andino. Con ello se podría plantear una nueva interpretación historiográfica de lo que pudo suceder, pues al parecer se trataría del mismo personaje en las tres narrativas. Los motivos de su llegada serían desconocidos, pero al establecerse en el área de Lambayeque, él y sus descendientes fueron mimetizados por los grupos locales, ya que estos existían en esos territorios y que contaban con un amplio desarrollo cultural regional. Es por ello que hasta la fecha no se han encontrado evidencias culturales que difieran cualitativamente en la secuencia ocupacional de la región Lambayeque. También es posible que en estas tres narrativas se relacionen con una cuarta no tan divulgada y no tan conocida como es el mito o la narrativa de Quitumbe, la cual fue recopilada por el cura Giovanni Anello Oliva en 1631, y en ella se menciona un cacique llamado Tumbe o Tumba, que habitaba la región ecuatorial y que envía una expedición de hombres en busca de nuevas tierras para poblarlas. Nombra a un jefe de la expedición y estos se enrumban en dirección al sur, es decir, hacia las costas norteñas del Perú. Según esta narrativa, el cacique Tumba nunca más tuvo noticias de esta expedición, puesto que ninguno de sus hombres regresó. Como se puede ir observando, existen argumentos que podrían replantear la hipótesis del personaje mítico y fundador de la cultura lambayeque. Las tres narrativas, leyendas o mitos, podrían estar narrando un solo acontecimiento. La variación en el nombre del personaje, Nailán, Ñamlán y Tacainamo, se justificaría por las diversas lenguas habladas en las costas norteñas y también por las costumbres de los pobladores nativos de poner
sobrenombres a las personas con la finalidad de una mejor identificación por asociación de ideas entre la persona y un hecho. Con ello, la pregunta sería, ¿fue Nailán realmente un personaje histórico y fundador de la dinastía Lambayeque? La respuesta la podríamos desarrollar en dos campos. El primero, en el campo arqueológico, que a la fecha viene demostrando que en la zona norte del Perú, es decir, Lambayeque, La Libertad, el desarrollo cultural fue lento y continuo, es decir, que las tradiciones tecnológicas y estilísticas estarían emparentadas, no existiendo evidencia que denote una llegada cultural extraña a estos territorios norteños y que se pueda considerar como un punto de partida de una nueva cultura. Las únicas evidencias foráneas son los restos que tienen filiación Huari y Cajamarca, y el acercamiento de intercambio fue vía terrestre y no marítima. Igual sucedió con la llegada inca durante su expansión. En el campo mito histórico, es interesante observar que las tres narrativas tienen un diálogo bastante familiar entre ellas. Es decir, estarían narrando un hecho que realmente sí aconteció, pero es difícil de ubicarlo en el tiempo histórico, pues pudo acontecer tanto en la época Lambayeque como en la época Chimú. Y esto debido a que los nativos no manejaban tiempos históricos cronológicos. Martín Farrochumbi era descendiente chimú y, como toda autoridad nativa, hacía valer sus derechos ante los españoles en sus ancestros míticos. Por otra parte, la llegada de delegaciones extraterritoriales vía marítima en aquellos tiempos no era nada extraño. Esto fue muy frecuente gracias al desarrollo naviero de las culturas costeñas, y se demuestra con las evidencias de productos foráneos como el muyu o espondylus traídos e intercambiados con grupos étnicos que hoy formarían la República del Ecuador. También podemos concluir que la narrativa de Nailán pudo ser un hecho histórico en cuanto a su arribo a las costas norteñas del Perú, pero esto no constituyó un acontecimiento de trascendencia que pudo cambiar los patrones culturales de los nativos que habitaban las tierras en aquellos momentos. Más aún, estos ya tenían un desarrollo cultural elevado, con capacidad de asimilar elementos foráneos sin sufrir mayores repercusiones. No se registró conquista alguna. Fue un acoplamiento pacífico y consentido por los grupos locales. Las alianzas y las uniones conyugales se encargarían de borrar las evidencias materiales que hubiesen podido registrar elementos foráneos. Ñanlán, Nailán y Takainamo son narrativas que sufrieron variaciones en el tiempo y los espacios geográficos, debido a que los nativos que transmitieron la tradición oral hablaban diferentes dialectos e incluso étnicamente diferían entre vecinos, y principalmente no tenían una opinión concertada acerca de sus orígenes. Esto lo confirma el mismo Cabello de Balboa, cuando dice que los grupos étnicos de la costa lambayecana tienen diferentes lenguas y diferentes formas de vida, pero sobre todo que no tienen una sola opinión acerca de sus orígenes. Entonces, sería muy especulativo proponer que Nailán sea el personaje mítico fundador de la dinastía Lambayeque, así como dar fechas de su arribo sin contar con las evidencias físicas y concretas que nos dan las evidencias arqueológicas. La arqueología durante mucho tiempo ha intentado encontrar concordancias entre los datos que registran las crónicas
y los que provienen de las excavaciones arqueológicas. No obstante, los resultados no siempre son satisfactorios. Finalmente, debo aclarar que en el proceso teórico de la investigación arqueológica se ha demostrado que los datos etnohistóricos son de gran utilidad. Sin embargo, no pueden constituir el soporte principal de la investigación, y menos aún los mitos o leyendas que desasocian la realidad de los hechos históricos, distorsionando la interpretación objetiva del material cultural. Los documentos registrados desde la llegada hispana constituyen herramientas necesarias e importantes para el investigador, que tendría que ser muy acucioso y sobre todo someter el manuscrito a una suerte de escrutinio riguroso, contrastándolos con otros elementos de su investigación, que sería el método más razonable para llegar a entender y comprender los hechos de una manera más objetiva. Debo aclarar que el presente análisis no tiene la intención de desmerecer estas narrativas. La expectativa es hacer reflexionar al investigador desde una perspectiva objetiva y poder discernir globalmente de los hechos históricos que se corroboren con las evidencias arqueológicas, que finalmente son lo único que llevaría a una verdad irrefutable. Para concluir, dejaré el link del artículo publicado en la revista Kicknam.